Ok, vamos de nuevo. Muy buenas noches. Soy Jesús Alejandro Guillén de Aquino y les voy a presentar una explicación de un diseño real utilizando el método Ashton 1993. Mi profesor es Hugo Enrique López García y la materia es Diseño y Construcción de Pavimentos. Ok. El problema que voy a explicar va a ser el siguiente. Diseñar la estructura de un pavimento flexible con las siguientes condiciones. Uno, la autopista será interurbana nueva y de primera importancia. 2, 8 millones de ejes equivalentes de 8,2 toneladas. 3, el suelo de la subrasante con un CBR de 7%. 4, la temperatura media anual promedio será de 23,5 grados centígrados. 6 sería los días promedio en los que lloverá en todo el año van a ser 107. La velocidad media de circulación de vehículos pesados será de 30 kilómetros sobre hora y la calidad del drenaje será regular. Primero tenemos que determinar los parámetros de confiabilidad. Nos comenta que es una autopista interurbana nueva y de primera importancia. Tenemos que ir a nuestra tablita de nivel de confiabilidad y ubicar autopistas y carreteras importantes. Ahora que ya lo tenemos, vamos a la parte de interurbana y hay un rango de porcentaje de 80 a 99,9%. Podemos agarrar el de 90% para que no sea mucho ni tampoco. Y con esto podemos seguir con ZR, que es el nivel de confiabilidad, que será ubicado como hemos agarrado el 90%, vamos al 90%, el cual va a ser un ZR de menos 1,282. Y para el SO vamos con una construcción nueva y que es flexible, que va a ser un rango de 0,45. Esto nos va a ayudar más con la fórmula general que tendremos que utilizar más adelante. Ahora tenemos que seguir con el cálculo del índice de servicio, que está dada por la fórmula de índice inicial menos serviciabilidad final. Sabemos que es una autopista, así que la serviciabilidad final va a ser entre el rango de 2,5 a 3. En las normas está que una serviciabilidad inicial será para las autopistas de 4,2. Entonces, nuestra índice de servicio final tiene que ser de 1,7, haciendo la resta. Pasamos con el paso 3, que será el cálculo del módulo resiliente de la subrasante. Nos comenta que en este caso el CBR va a ser el 7% y dado las condiciones va a ser de 1.500. Entonces multiplicamos el CBR del 7% por los 1.500 y nos da el módulo de resiliente para el caso de la subrasante de 10.500 PSI. Seguimos con los nomogramas. En el caso de la base y su base, nos dicen que en la parte del CBR, en el caso de la base, tiene que ser aproximadamente un CBR del 95%. Así que trazamos una línea horizontal en todo el nomograma y nos da que para el caso de acá, nos da 30.000 PSI en el caso del módulo resiliente. Y si sustituimos acá en esta fórmula de A2 es igual a 0,49 por los 30.000 PSI, que es el logaritmo de eso, menos 0,977, nos va a dar que es A2
resultará ser 0.138. Eso en el caso de la base. Y hacemos lo mismo en el caso de la subbase, que nos comenta que un CBR del 40%, según las normas, que si hacemos el mismo, trazamos la línea, nos va a dar aproximadamente un módulo resiliente de 17.000 PSI. Sustituimos en la fórmula y nos dará que A2 va a ser 0.12. Seguimos con el cálculo del módulo resiliente de la mezcla asfáltica. Acá tenemos que calcular la frecuencia y la temperatura de servicio. Sabemos que la velocidad media de los vehículos pesados va a ser de 30 kilómetros sobre hora, así que tenemos nuestra fórmula de frecuencia que va a ser la velocidad entre dos veces pi. Sustituimos y nos da que una frecuencia de 4.78 Hz, así que lo redondeamos a 5 Hz. Y para la temperatura, sabemos que la fórmula va a ser menos 0.0093 multiplicado por TA, que es la temperatura que nos han dado, que es la temperatura anual promedio, media, al cuadrado más 1.569 por otra vez la temperatura menos 1.578. Esto multiplica todo por menos 0.084, que multiplica al logaritmo y eh, esto va a multiplicar a al espesor de la mezcla asfáltica, que sería de la capa, que esto va a ser de 100 milímetros, que son 10 centímetros, y va a sumar a 1.55. Sustituimos y nos da que la temperatura va a ser de 35 grados. Ahora que tenemos estos dos, eh, seguimos con el cálculo del módulo resiliente y el coeficiente estructural de la capa asfáltica. Como ya tenemos nuestra frecuencia que es de 5 Hz, hacemos una línea y ubicamos que para este caso nos da un módulo resiliente de 4017 megapascales. Esto lo convertimos a PSI y nos da que es 582.617 PSI. Esto, esto lo sustituimos en la siguiente fórmula y nos da que A1 va a ser 0.488. Seguimos y el paso 6 va a ser el cálculo de los coeficientes de drenaje. Tenemos que los días promedio en los que llueve el año van a ser 107. Así que si queremos saber el porcentaje, tenemos que dividir el promedio entre el año, que va a ser 107 entre los 365 días. Nos da a un porcentaje del 29%. Y también nos dieron otro dato de que la calidad del drenaje tiene que ser regular. Así que nos vamos en la tabla, ubicamos regular y que sea más del 25% y nos da que el porcentaje del tiempo de la estructura del pavimento es de 0.080. Proseguimos con el paso 7, el cálculo del número estructural requerido, que este va a ser la fórmula que vamos a tener si queremos saber el SN, que es el número estructural, que ya lo había mencionado. Sustituimos W18, que es el número proyectado de ejes equivalentes. Como ya venimos diciendo, son 8 millones. ZR, que ya teníamos que era menos 1.282. SO, que es 0.45.
Eh, Sustituimos también MR, que en el caso de la capa asfáltica son 30.000. Esto lo realizamos y lo despesajamos. Nos da que SN para la capa asfáltica va a ser de 2.879. Ahora, si queremos saber el espesor, tenemos que dividir SN entre A1, lo que nos dio. Sustituimos. Tenemos que para en el caso de la capa asfáltica va a ser de 2.879 y tu A1 que nos dio de 0.488. El resultado que nos dé va a ser en pulgadas. Así que para más luego, si queremos convertirlo a centímetros, solo lo tenemos que multiplicar por 2.54. El resultado que nos da va a ser de 5.9. Así que lo redondeamos y van a ser 6 centímetros, 6 pulgadas. Ahora proseguimos el, en el caso de la base granular, tenemos que, se tiene que multiplicar a 1 por H1 y nos da que va a ser 2.928. Ahora sí, con este dato seguimos y tenemos que hacer el mismo paso de sustituir nuestros datos en el caso de la base granular. Como ya tenemos, W2 hechos son 8 millones, ZR van a ser menos 1.282, SO va a ser de 0.45, tu módulo de resiliencia van a ser de 17.000. Una vez que hemos sustituido y despejado SN, nos da que en el caso de la base granular será de 3.578. Seguimos haciéndolo si queremos saber el espesor. Tenemos que restar SN2 que nos dio menos SN1 entre que va a estar multiplicado a 2 por M2 que ya no los dio. Entonces, sustituyendo es 3.578 menos 2.928. Esto va a estar multiplicado que a 2 va a ser a 0.138 y M2 que es 0.8. Hacemos la división y nos da que es 5.9. De igual forma lo tenemos que redondear y nos da que va a ser 6. Y para la base subbase vamos a hacer lo mismo. Sustituimos nuestra fórmula, que es S2, que va a ser igual a A2 por H2 por M2 más SN1, que venimos calculado antes. Sustituyendo nos da que es igual a 0.138 los 6 que nos dio ahorita, por los 0.8 más lo que nos dio anteriormente, que es de 2.928. Sumándolo nos da 3.59. Ahora, vamos con el número estructural para la subbase. Ya tenemos los mismos datos, sustituimos, solamente que en la parte de la módulo resiliente va a ser de 10.500 que nos dio al principio. Sustituyendo, nos da que el número estructural va a ser de 4.272. Y si sustituimos nuevamente, va a ser que SN3, que es de la subbase, menos SN2, que es de la base, entre la A3, que nos acaba de dar, y la M3, mm, sustituyendo esos valores, nos da que 4.272
menos 3,59. A3 va a ser 0,12 y M3 va a ser 0,8. Una vez que hacemos esta división, nos da que va a ser 7,1, así que podemos redondearlo a un número más cercano, que va a ser 7,5 pulgadas. Y para que podamos expresarlo, tenemos los siguientes valores. La capa asfáltica va a medir 6 pulgadas, que es aproximadamente 15 centímetros. La base granular, que es de igual forma 6 pulgadas, que van a ser 15 centímetros. Y la subbase granular, que va a ser de 7,5, que nos acaba de dar. Esto en centímetros son 19 redondeado. Con esto tenemos como una, un diseño de cómo podamos calcular los espesores con todos los datos que nos dieron, que van a ser todos estos. Que la autopista que sea interurbana, que sea nueva y que sea de primera importancia, los 8 millones de ejes, que el suelo de la subrasante va a ser con un CEBRA del 7%, tu temperatura que sea del 23,5, que llueva al año un promedio de 107, que pasen vehículos pesados a 30 kilómetros sobre hora y que el drenaje del agua va a ser regular. Esto pues también se puede hacer en métodos en Excel, que en vez de hacerlo a mano, lo podemos ir haciendo ya en computadora, que solo sería meter datos y ya nos va a arrojar todos los resultados que les he venido diciendo. Cómo se obtiene el modo resiliente, el coeficiente estructural, los, el porcentaje del tiempo, en el caso del drenaje, los números estructurales de cada capa, también la parte de los espesores. Ya hay Exceles hechos que ya se lo podemos colocar y ya nos darían el resultado de una forma mucho más rápida. Y yo creo que eso sería todo. En el caso de que queramos utilizarlo, yo considero que sí, este, sí es posible utilizarlo, pero en caso de que no, siempre podemos preguntar a otros profesionales que sepan mucho más en el tema de los asfaltos. Y eso sería todo. Muchas gracias.